Egunon guztioi eta ongi etorriak gure Donosti Week In telebistaren beste saio berri batetara. Hausnarketarekin jarraituko dugu super aldaketa. Pasaden egunetan bezala, puntu desberdinetatik hausnarketa egingo dugu. Muy buenos días, seguimos una jornada más en la Donosti Week In Televisión con el supercambio. Las personas, la tecnología y la relación de las personas son la respuesta. Historian zehar gizakiak aurre egin dituen eraren aurrean, ikusi dituen arazoak aurrera atera ditu, eta nola atera dituen ere bai ikasi eta ikusi ditugu. Hemos hecho varios análisis de cómo ha hecho frente a momentos importantes en la historia nuestra humanidad y cómo se ha basado, insisto, en las personas, en la tecnología y en las relaciones sociales. Son los elementos claves de cualquier supercambio, que es la temática, el leitmotiv de nuestra Semana de la Innovación. Gaurko honetan gainera teoria berri bat dugu eta interesgarria dela ziur gaude zuentzako. Vamos a ir con una teoría interesante, innovación fractal. Es el tema del que vamos a tratar durante los próximos minutos y además con diferentes agentes de la sociedad donostiarra. Hoy me acompaña en el plato también técnico en la Sociedad de Fomento, Ainhoa Aldasoro. Ainhoa, egunon. Egunon. Egunon, técnico en innovación y competitividad en Sociedad de Fomento. Antes de hablar gure teoria berriari buruz hitz egin baino lehen, behintzat aurkeztu beharko genituzke zeintzu diren gure gonbidatuak gaurko egunean. Hori da, bai. Gaurko saio honetara gonbidatu ditugu hiriko zenbait eragile, beti ere aukeratuta bere profilarengatik eta berrikuntzaren inguruan egiten duten lanarengatik. Beraiek gure berrikuntzaren ekosistemaren parte dira eta ikusiko duzutenez oso profil desberdinetakoak. Alde batetik, Idoia Zaldegi daukagu, bera da Polimat Berkeko zuzendari orokorra. Gerente de Berk Polimat, Idoia Zaldegi. Egunon. Egunon. Eskerrik asko gonbidapena egiteagatik eta benetan pozik saio honetan parte hartzeko. Encantado de participar en esta sesión de innovación, un ensayo además muy novedoso y con ganas de aprender un poquito más y de participar en este encuentro. Eskerrik asko zuri. Baita ere gurekin daukagu Amaia Zurutuza. Amaia Zurutuza da Grafenea, enpresa teknologikoaren zuzendari zientifikoa, directora científica de la empresa tecnológica Grafenea, que es una de las poquitas empresas en el mundo que produce grafeno de alta calidad. Egunon, Amaia. Egunon, guztioi. Yo también aquí encantada y a escuchar y a hacer preguntas. Eskerrik asko, Amaia. Además, recordar que Grafenea fue una de nuestras empresas premiadas hace 2 años, empresa innovadora, joven, Donostiain. También nos acompaña, con nosotros tenemos a Juan Otegui. Juan Otegui es un ingeniero, consultor especializado en el ámbito de la innovación. Juan lleva toda su vida ligado a temas de innovación en diferentes entidades, como por ejemplo la Alianza IK4. Egunon, Juan. Egunon, y muchas gracias por invitarme, encantado. Me parece que voy a aprender un montón hoy. Seguro, Juan. Y por último tenemos a Aitor Uriondo. Egunon, Aitor Uriondo da Axular ikastolako zuzendaria eta ikastoletan berritzailea edozein eratarik ere. Aitor, director de Axular Liceoa, un centro innovador donde los haya. Buenos días. Egunon denoi eta eskertua gonbidapen honengatik eta saiatuko geare hezkuntza ikuspegi hortatik, landu behar dituzuten gai guztiak eta bertan ere ea zer eman dezakegun guk bai. Eskerrik asko.
Como ves, Xavi, todo un panel de invitados. No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si te parece, no, lo que vamos a hacer va a ser conocer y charlar con nuestro ponente y luego tendremos la oportunidad de que todos estos agentes de la sociedad donostiarra puedan intervenir e incluso hacer preguntas. Antes de saludar a José Manuel Leceta, innovación fractal, una teoría que es innovadora y nunca mejor dicho. Exactamente, es un poco siempre la idea que tenemos en la Semana de la Innovación, proponer contenido que sea diferente, que nos permita conocer nuevos modelos, nuevas experiencias. Y este año, en el marco de nuestro tema, ¿no?, los supercambios, personas, tecnología y colaboración son la respuesta. ¿Por qué no proponer una teoría diferente que nos va a ayudar a plantear procesos de innovación en nuestras organizaciones de otra manera? Nos parece que es un ejercicio interesante conocer de la mano de nuestro ponente principal en qué consiste, cómo lo está concibiendo y a partir de ahí poder hacer un trabajo, ¿no? Esto va a ser un aperitivo que lo seguiremos trabajando en los meses posteriores en diferentes webinars. Bueno, pues lo que vamos a hacer directamente va a ser saludar a nuestro protagonista, al que ya queremos darle los buenos días. José Manuel Leceta, ingeniero en telecomunicaciones, exdirector del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, con sede en Budapest en el 2011. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. En primer lugar, muchísimas gracias por responder a la llamada de esta Donostia Week In y a partir de aquí, a ver si soy capaz de situar bien el origen. Innovación fractal. Los fractales, para aquellos que no lo sepan, son objetos matemáticos presentes en la naturaleza que descubren la complejidad con sencillez. Y a partir de aquí se desarrolla una teoría como la que tú ya has desarrollado. Sí, bueno, muchas gracias otra vez, porque creo que el que saldrá ganando de todo esto seré yo, con el panel que habéis preparado y con la ilusión que le habéis puesto, ¿no? Eso es siempre muy gratificante para alguien que, bueno, que pone algo de pasión irracional en lo que hace, ¿no? Y en este caso, digamos, intentar traducir la experiencia en algo que sea estimulante. Por eso no quiero ver en esto una teoría, porque resulta también de la práctica, y eso es lo que me he esforzado en recoger en el libro. De hecho, desde el punto de vista filosófico, una teoría tiene que ver con las cosas generales e inmutables, y eso sería hasta algo, digamos, atrevido y hasta contradictorio, ¿no?, si hablamos de innovación. Me gusta pensar más que es un ensayo. Sabéis que un ensayo, además, es una tesis sin la prueba, pero con el respaldo, espero, de una experiencia vivida, profesional, etcétera, y ya digo, y algo... y una apuesta sincera, ¿no?, por compartir esta experiencia de una manera quizá un poco más heterodoxa, ¿no?, que en otros manuales o en otros trabajos que conozcáis. Bueno, este ensayo que tiene que ver con la innovación fractal, ¿cuál sería su valor añadido? ¿Qué es lo que nos puede aportar para todos los que te estamos escuchando? Sí, bueno, el libro da cuenta, como dices, ¿no?, de la tesis o de la, digamos, de la idea subyacente, ¿no?, aunque se estructura en dos partes, una que podríamos decir que es una navegación de altura, que tiene que ver con la experiencia en el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, después del CEDETI, donde trabajé muchos años, y luego una parte, si quieres, más introspectiva, porque me parece que tan importante como hacer es reflexionar y hacerse siempre la pregunta, ¿qué he aprendido yo de todo esto? Entonces, por eso que las dos partes son estas, ¿no?, la práctica, si quieres, en el EIT, y luego la producción, y luego, digamos, el aprendizaje que se deriva de la gestión de un instituto complejo que quería también y quiere hacer algo radicalmente nuevo en Europa, y esta es la segunda parte, que es la que da el título a la obra Innovación Fractal. En lo que se refiere a tu estancia en el EIT, ahí es cuando descubriste, y corrígeme si me equivoco, que innovar es apostar por la gente. Exacto, sí, porque yo, bueno, estuve mucho tiempo en el CEDETI, en una buena parte relacionada con la Agencia Espacial Europea. Ahí se habla, pues claro, de innovación basada en la ciencia, como en otros sectores donde los laboratorios, la investigación es importante, ¿no? No en todas las innovaciones hace falta ciencia, pero en algunas, que podríamos decir alta tecnología, es así. Y luego en CEDETI, pues en nuestra unidad de producción eran los proyectos. O
sea, las empresas venían con sus proyectos, se evaluaban, se financiaban en el ámbito nacional o se les invitaba a consorciarse en Europa o en otros países con programas de diferente género. Entonces, parecía que sí, que la innovación era cosa de empresas y de proyectos. Y cuando me marché a Budapest, pues digamos que el aprendizaje más profundo fue ese, que la innovación tiene que ver con las personas y que esto que parece que es una obviedad, creo que es un descubrimiento profundo, y esto lo podemos constatar todos, que puedes tener una idea maravillosa y tal, pero si no tienes, digamos, el talante, no ya el talento, el talante, las cosas no funcionan. O sea, no basta con tener los ingredientes, ¿no? Tener un proyecto perfecto, es muy importante el equipo, y el equipo lo configuran personas, con capacidades y también con actitudes. O sea, que estamos hablando de una teoría o de un ensayo en el que el factor humano es el eje central, o uno de los ejes centrales. Sí, es fundamental. Además, me parece que hay que empezar por ahí, diciendo que la innovación va de personas, que es algo que nos toca a todos. Es algo que no se escucha muy a menudo, perdóname, José Manuel, no se suele escuchar esto. Es que, fíjate, yo creo que eso es una gran parte del problema, pero también de la solución, porque seguimos pensando que la innovación tiene que ver con la ciencia, que la ciencia es una cuestión de laboratorios y, por tanto, es una cuestión para los especialistas. Y entonces, y esto tiene su expresión más castiza en España en el término, que es I+D+I, o sea, que es lo que se llama el modelo lineal. Ponga usted esfuerzos en la ciencia y tendrá innovación. Y esto estamos viendo que no funciona, y mucho menos en un país con la estructura productiva que tenemos, intensiva en servicios, etcétera. Si seguimos pensando que esta es una cuestión de un sector, entre comillas, no definimos bien el problema. Y la oportunidad, como dices, es contagiar a todo el mundo de la oportunidad, porque nadie tiene el monopolio del talento. O sea, todo el mundo puede tener una buena idea y puede tener el coraje, porque esto es tan importante como lo primero, de llevarla a la práctica, particularmente en la era digital. O sea, una persona con un ordenador te cambia el paradigma. Esto lo saben muy bien las empresas las grandes empresas, ¿no? Y por eso todo el mundo está construyendo ecosistemas corporativos. Ya digo, las personas son el elemento, digamos, fundamental, ¿no? Si hablamos de innovación. Y no podemos dejar esto a un tema de unos pocos, es un tema de todos. Ahí, hablando de innovación y de emprendimiento, o enlazando con el emprendimiento, hay una frase o una definición perfecta, que es: el emprendimiento es deporte de contacto. Sí, esto es así por dos razones que también apunto en el libro. Bueno, siempre, como digo, desde mi experiencia. La primera ya la apuntaba, y es que hay una parte del conocimiento que viaja con las personas. Esto es lo que se llama conocimiento tácito. Curiosamente, el filósofo que postula esto es húngaro también, Polanyi, que resumía esto con una frase muy efectista que a mí me gusta, y es citar, que es sabemos más de lo que podemos decir. Y esto es así, por ejemplo, en el ámbito gastronómico, ¿no? que os toca muy de cerca. No basta con leer una receta. Si siempre hay un toque, entonces no basta tienes que estar en contacto con el maestro. Esto es así. Hay una parte del conocimiento que viaja con las personas. Y la otra es que las personas son vehículos no solo de conocimiento. Oppenheimer decía que la mejor manera de transferir el conocimiento es ponerlo en un ser humano. También por esta razón que digo. La segunda parte es que hay una parte del conocimiento, que además del conocimiento es necesaria la actitud. Y otra vez las personas son el vehículo de la actitud. ¿Cómo? En entornos. En entornos la actitud se contagia, como se contagia, digamos, yo creo que de hecho se contagia con más eficacia que los argumentos. O sea, en entornos sociales uno desarrolla una cultura. Entonces ya digo, uno, la innovación va de personas, dos, tiene que ver con este factor social. No es una frase mía, de hecho es una frase tuya. Tú defiendes la diversidad para navegar la complejidad. Eso sería innovación fractal. Exacto. Bueno, la tesis que se hipotetiza en el libro es que existen estructuras subyacentes a los equipos, a las organizaciones y a las comunidades que logran desplegar innovaciones con éxito. Y que a tal fin, reconociendo esto, el líder tiene que integrar la diversidad para navegar la complejidad. Digamos, esto queda muy lejos, claro, de la visión del líder que podemos tener carismático. Tiene que ser un líder también humilde, ¿no? En el sentido de que reconozca los propios límites. Y bueno, buscándole un título que me parecía podía reflejar estas estructuras, ¿no? Que yo encuentro que se reproducen a diferentes niveles, pensé en los fractales. Por ejemplo, un helecho es un fractal. Sabéis que se ve la planta y parece una rama, pero ves la rama y parece una hoja.
Bueno, pues esta regularidad es la que yo encuentro en estos 3 niveles que os indico, los equipos, las organizaciones y las comunidades. Y además, para ello, si no estoy equivocado, te has basado en la teoría de varios especialistas, ¿no? Por un lado, Bensinger, estaba también Rosbaum. A partir de ahí es cuando desarrollas esta fractalidad, si se me permite el término, Sí. acuñar el término, en diferentes niveles. Sí, exacto. O sea, digamos, la idea surge, es un descubrimiento personal. Sí. El EIT, como os decía, era un instituto muy complejo, había que reportar a la Junta de Gobierno, el Parlamento, la Corte de Auditores. O sea, verdaderamente incluso reportar, pensar qué tenía sentido contar a quién de los grupos de interés era complicado. Y descubrí este marco de valores en competencia que me resultó muy útil hasta el punto de que hacía los informes estructurando en los cuatro cuadrantes de ese marco de valores en competencia, reportaba en función de los intereses en juego. Y luego una coach que tuve en Bruselas me dijo, oye, ¿tú conoces la teoría de los 4 estilos de pensamiento? Es de una neuropsicóloga. Digo, pues no. Y me mandó el test y yo encontraba que era esencialmente lo mismo. O sea, que había 4 formas de liderazgo, 4 formas de pensamiento que resonaban con este marco de valores en competencia. Y de ese juego entre, digamos, los valores y las personas, o la forma en la que pensamos y lideramos, pues surge, como digo, me surge la idea de decir, bueno, ¿y esto no tendría sentido a estos 3 niveles? Los equipos, las organizaciones y la sociedad. Y es lo que voy desgranando en el capítulo de conclusión. Aunque sea a modo de titulares, pero ¿cómo serían esos 4 marcos, o esos 4 niveles, tanto en las empresas como en las personas? ¿Cuáles serían esos 4 marcos? Sí, bueno, lo que resulta, los 4 cuadrantes resultan de poner en relación 2 ejes o 2 dimensiones en tensión. La primera es la orientación al exterior o al interior y la otra es la orientación al control o a la flexibilidad. En el marco de valores en competencia, esos son los ejes. Entonces, si lo pones así, pues surgen 4 valores. Uno sería crear. Si lo viéramos gráficamente se vería muy bien, ¿no? Que es sí. Aquel que tiene que ver con la flexibilidad y la orientación al exterior es crear, es hacer cosas nuevas. Aquel otro que tiene que ver con el exterior también, pero la orientación al control sería competir, hacer las cosas rápido. El tercero sería, si nos movemos en el sentido de las agujas del reloj, sería orientación al control y en interno sería específicamente control, hacer las cosas bien. Y el último sería orientación al control y al interior y a la flexibilidad, sería lo que podríamos decir, lo que asociamos con la comunicación y con los sabios, diríamos, ¿no? O sea, relacionarse. Bueno, esto es un poco, grosso modo, lo que luego, insisto, encontramos otra vez en Bensinger, ¿no? Que habla de crear, competir, controlar y colaborar. Y es esencialmente lo mismo, ¿no? Y eso a mí me pareció fascinante. Y eso es lo que intento desarrollar en este capítulo. Ya digo. Fue un primer descubrimiento en cuanto a las personas en Budapest y luego, a partir de estas teorías, este otro descubrimiento, prácticamente el mismo escenario en diferentes niveles. Eso es. Y luego ya, pues ya digo, para darle también así un gancho, ¿no? Porque uno cuando escribe espera que le lea a la gente, ¿no? Entonces, claro, para darle un gancho, pues intento encontrar, digamos, una lógica en el discurso y empiezo pensando si esta resonancia, ¿no? Entre estas 2 teorías podría verse como un espejo, ¿no? En el que mirarnos. Sí. Y a la hora de descubrir cómo son los equipos. Después me planteo si podría ser una lente para observar las organizaciones. Y por último, si podría ser un prisma para, digamos, descomponer la complejidad de una sociedad. Y esos son los 3 planos en los que voy, digamos, reflexionando, ¿no? Con experiencia, ya digo, con la experiencia vivida. Antes has tocado el tema de los líderes. También dentro de esta teoría, ¿cómo son los líderes? ¿Cuáles son las características que debería tener un líder según estás descubriendo a través de la innovación fractal? Sí, bueno, lo que se sigue, ya digo, por resumir sería esto, integrar la diversidad para navegar la complejidad. Este sería el titular. Sí. Y entonces, si esto es así, si tenemos que integrar la diversidad, un error muy frecuente en las startups en particular es empezar una empresa con amigos que han tenido la misma trayectoria, que estuvieron en la misma universidad. Es un error frecuente del líder, o sea, incorporar a aquellos que se parecen mucho. Y entonces, eso resulta muy bien durante una etapa.
pero llega un momento que a la hora de escalar necesitas la diversidad, necesitas un financial controller, necesitas un jefe de comunicaciones, necesitas un jefe de operaciones, y entonces es el momento en el que habitualmente pues, llega el inversor y dice, bueno, esto ha estado muy bien, necesitamos un equipo que esta empresa la ponga en otro nivel. Y entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer el líder? Primero, ser humilde, o sea, reconocer sus propias limitaciones y, por tanto, la necesidad de los otros. Porque a veces cuando uno pone mucha pasión en el proyecto, pues puede terminar también obcecándose, ¿no? Echándose todo el trabajo encima pensando que lo puede hacer todo. Y eso no es así. O sea, somos buenos cada uno en una parcela. Entonces, por eso ya me parece tan paradójicamente grande la humildad del líder, que reconoce que su labor tiene que ser también hacer preguntas, más que ofrecer soluciones. Eso es un método del que se habla también en escuelas de negocios y que yo comparto. O sea, de hecho, cuando uno quiere hacer una observación al equipo, ¿no? Y he dirigido, hay siempre una manera de hacerlo con una pregunta. Y es más cómplice, porque es esto que Sócrates, ¿no? Practicaba, la mayéutica. O sea, digamos, descubrir al otro, ¿no? Y de esa manera también crear complejidades, ¿no? Y alinear a los equipos. Esto me parece muy importante. Antes de pasar con los ciudadanos que hoy nos acompañan, una pregunta. ¿Qué papel desarrollan las ciudades en esta teoría o en este ensayo? Sí, pues bueno, ya digo, las observaciones que voy planteando tienen que ver eso con el círculo más estrecho de un equipo, una empresa con su complejidad. De hecho, este marco de valores en competencias se usa incluso para reclutar ejecutivos, asegurarse que uno va a incorporar a alguien que va a complementar al resto. Hay empresas que lo aplican en ese sentido. Pero es verdad, como dices, que también encuentro en Estados Unidos un profesor que plantea una teoría cercana. Y eso quiere decir que quizá esté en el buen camino. O sea, a mí, al contrario de parecerme poco original, me parece mejor todavía, que plantea estas 4 dimensiones, estas 4 formas de pensamiento, estos 4 valores, los plantean dinámico. Y plantea que una sociedad pues, tiene que hacer incorporar al artista, él lo describe así, al creador, una forma de pensamiento, un valor, al atleta, que le va a dar ritmo, al sabio, que va, digamos, a añadir la perspectiva, y por último al ingeniero, que va a operacionalizar. Y entonces esto me pareció muy interesante y me recordó a su vez otro profesor en Estados Unidos que se llama Daniel Isenberg, que es uno de los pocos que plantea, porque en esto hay dudas, ¿no? Hay otros que piensan en Harvard que un ecosistema no se puede crear, el Boulevard de los Sueños Rotos se llama el libro del autor, ¿no? Que duda que un ecosistema se puede llegar. Sin embargo, Daniel Isenberg de Babson, que es el college número 1, demuestra que se puede crear un ecosistema local, es verdad, en condiciones muy concretas, y curiosamente la metodología que él plantea pasa por esas 4 etapas también. Entonces, a mí me parece que es una coincidencia muy interesante, ¿no? Allá donde investigues aparece lo fractal. Bueno, quizás es lo que yo quiero ver, ¿no? Pero no pasa nada, cada uno ve el mundo a su manera, ¿no? Y a mí me anima mucho, insisto, para observar la complejidad, porque la innovación es compleja. O sea, quien diga, no te preocupes y tal, vamos a poner un poco de ciencia y tal. O sea, si no ya lo tendríamos resuelto, por otra parte, ¿no? ¿No os parece? O sea, la innovación es compleja y, por tanto, hay que ser humildes en el sentido de observar, ¿no? Y observar la complejidad significa, como digo, gestionar las tensiones, ¿no? Y ser capaces de integrar esta diversidad que necesitas, ¿no? Para escalar, insisto, una startup, una organización o un ecosistema. La diversidad que tanta importancia le da José Manuel Leceta en su teoría o en su ensayo, diversidad que también tenemos en cuanto a invitados, que, si no me equivoco, Ainhoa, habrán estado escuchando atentamente. Igual es el momento seguro que tienen preguntas y que se las quieren formular a nuestro invitado de hoy. Yo creo que sí, porque son diversos, cada uno desde un ámbito diferente, todos ellos en común con una sensibilidad por temas nuevos, novedosos, innovadores, pero seguro que les ha despertado cierta curiosidad, como a todos nosotros, yo creo, esta teoría y este nuevo planteamiento, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es abrir directamente la ronda a todos nuestros invitados, porque si alguno quiere preguntar a José Manuel Leceta, ahora es el momento de posibles dudas que puedan tener y que se las quieran resolver. Así que directamente nos pueden ir preguntando cualquiera de los invitados o de las invitadas. Adelante. Sí,
Por ejemplo, no sé, Idoia, tú eres una pionera desde el ámbito de un centro de investigación y tecnología por la apuesta de las personas. Haces también muchas acciones de cara también a mejorar la situación de las mujeres, de visibilizarlas, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece esta teoría, ¿no?, que propone José Manuel, de que la innovación va de personas, que tenemos que observar esta complejidad? Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, partiendo, puede ser contradictorio, ¿no? Yo gestiono lo que es un centro de investigación. Entonces, la ciencia tiene para mí un gran valor, lógicamente, y tiene que haber recursos para que los investigadores puedan efectivamente investigar e innovar. Pero estoy también de acuerdo en el factor humano, ¿no? El factor humano bueno, que sin él esa innovación pues no se desarrolla, ¿no? Mi pregunta sería, en esas 4 formas de liderazgo o que todo startup debería, digamos, tener en su co-creación, tener esos 4 estilos de liderazgo que me parecen muy interesantes, esa diversidad, ¿puede o debe primar un estilo de liderazgo por encima del otro? Es decir, si nosotros creamos una startup, bueno, por ejemplo, en mi campo, ¿no?, de los polímeros, y hemos conseguido bueno, crear un equipo en el que hay un artista, en el que hay un deportista, un sabio y hay un ingeniero. ¿Cuál de los 4 estilos debería o debe primar uno de ellos? ¿O hay un líder sobre que prima más que es más importante su función, digamos? Sí, bueno, yo no me planteo, digamos, prescribir, ¿no? Me planteo más describir, digamos, las dinámicas, ¿no?, y las tensiones que se producen. Es verdad que en esta diversidad hará falta siempre la necesidad de una función de orquestación. Eso es así, eso es así. Somos así, o sea, cuando uno entra en una sala, a ver, ¿quién da la palabra o quién? Es así, es inevitable. ¿Quién tenga que ser esa persona, digamos, es un poco difícil, ¿no?, de decir. Tendrá que ver seguramente con eso, con el modelo de negocio, con las dinámicas, en fin, la propia historia, ¿no? Lo que yo planteo, digamos, es que tiene que ser eso, una función de orquestación y que tenemos que reconocer al otro y reconocer la necesidad del otro. Y por tanto, imagino, si es un equipo, ya digo, compacto, que es un equipo que si le haces el test de Betzinger, que quizá hagamos de aquí al próximo día, pues resulta que son complementarios, ¿no? Otra cosa es, como dices, ¿quién tendría que liderar esto, ¿no? No me atrevo a decir, ¿no? No me atrevo a decir. Seguramente con digamos, con los factores, ¿no?, que sean más importantes, ¿cómo se define el éxito, ¿no? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo se define el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Es publicar? ¿Es patentar? ¿Es crecer? ¿Es captar recursos? Pues en función de eso se va a sesgar, me imagino, la composición del equipo, en el sentido de que el liderazgo se ejerza más en un sentido o en otro. Eso es lo que me parece que tendría sentido, ¿no? Pero ya digo, quiere describir e invitar más que prescribir o recetar. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú planteas, ¿no?, que muchas veces las startups se crean no mirando los perfiles profesionales que lo integran, y hoy en día, efectivamente, para un buen desarrollo y para que eso sea escalable, tiene que haber esos distintos perfiles que tú describes, que es lo que hace que pueda el desarrollo sea mucho más eficaz, ¿no? Y que bueno, al final el equipo humano diverso es lo que desde luego puede promover una mayor garantía de éxito, ¿no? Y en esa diversidad, pues bueno, yo por mi parte también, pues la presencia de las mujeres, ¿no? También, bueno, en esos niveles de responsabilidad es lo que queremos que cada vez, ¿no?, tanto en el ámbito científico como pues, en las startups o en los consejos de administración, pues conseguir bueno, que las mujeres vayan desarrollando bueno, diversas capacidades para poder optar a esos consejos de administración, y al igual que también personas con más edad, con menos edad. Yo creo también mucho en diferentes perfiles también en cuanto a edad también, ¿no? Yo, fíjate, quería decirte además que esto que planteas que es tan importante, yo lo veo no como una obligación, o sea, lo veo como un disfrute. O sea, quien ha tenido la ocasión de estar en una empresa donde tienes un equipo y tal, es que es maravilloso, o sea, y tendríamos que pensar lo que nos perdemos, ¿no?, por apostar por digamos, un modelo de liderazgo
de género, geográfico o de edad también, ¿no? En esto yo tengo una opinión, y es que un país que se pueda permitir, porque aquí se ha puesto de moda que la gente a los 50 años ya no vale, un país que se pueda permitir licenciar, estoy pensando en los bancos o las empresas, a la gente a los 50 años, se está perdiendo un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, ya digo, hay que verlo más no como una obligación, sino como una oportunidad, porque en innovación, esto es una convicción profunda, no se trata de quedar bien, se trata de pasarlo bien. Y de eso hablaremos también luego, si recordamos alguna opinión más autorizada que la mía. Y porque cuando lo pasa bien la gente es cuando da más de sí, es que es así. Y entonces, y quien lo ha vivido, que no ha vivido un equipo y tal, dices, es que es maravilloso, o sea, ¿qué equipo tengo, no? Entonces te vas a casa con la tranquilidad de decir, no lo tengo que hacer yo todo, puedo decir cuando no puedo, hacer una cosa, eso es estupendo. Eso es estupendo. Puedo hacer preguntas y no solo afirmaciones. Eso es estupendo. Amaya, desde Grafenea, empresa joven que estáis creciendo, estáis incorporando personas, entiendo que de muy diferentes perfiles, os estáis internacionalizando. ¿Qué opinas? Bueno, me ha parecido muy interesante esta teoría, o bueno, no sé si bautizar como teoría fractal. También soy de la opinión de como Idoia, lo de que también definir innovación relacionada con la ciencia es súper importante, pero por supuesto que la innovación está en la gente también. Con eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, está a todos los niveles. También has mencionado eso, que cuando cocinas en casa, ahí también estás innovando. Entonces, bueno, pasarlo a todos estos sectores me parece muy importante. Y también, bueno, el poder de la innovación, cuando lo enlazas con la ciencia, pues al final que eso también tiene un impacto en la sociedad y que esperemos que también el relacionarlo con la gente, eso que también tenga un impacto en la empresa, en la sociedad y a todos los niveles. Desde el punto de vista de la startup, igual lo que a mí me pasó, porque yo fui la primera persona que contrataron para empezar en Grafenea, es que al final tienes que hacer de todo, ¿no? Entonces, ya definir el modelo desde el día 1 es muy difícil, ¿no? Ibas subcontratando pues el tema de finanzas o, bueno, yo hacía de recepcionista, hacía los parches sordas, hacía de todo, ¿no? Al principio. Y yo pues soy investigadora. Entonces, como que te toca un poquito hacer de todo, igual estaría bien saber esta teoría que planteas, cómo y cuándo aplicarlo a la startup, ¿no? Y si la startup es diferente, ¿no? Pues no es lo mismo una startup en una tecnología avanzada que una startup de software o una startup en el mundo de la hostelería. Entonces, a ver qué ideas aplicarlo. Bueno, ya os veo convencidos totalmente. Quiere ser una invitación a la reflexión y quiere ofrecer un mapa de tensiones, de vehículos, de capacidades. Esto es lo que quiere ser. Mi experiencia es que en organizaciones complejas, más que enfocarse en el producto, tiene uno que enfocarse en los procesos. Porque si te enfocas en el producto, vas a tener eso y nada más. O sea, y el que quiera orquestar tiene que generar, digamos, muchas veces vehículos para cuestiones que no tienen padre. O sea, una empresa dice, caramba, es que estamos intentando arreglar esto y resulta que necesitamos un comité o necesitamos, como dices, una persona, ¿no? O sea, lo que quiere ser, esto es una propuesta, digamos, para ofrecer un mapa, ¿no? Que una hoja de ruta. Tú me planteabas en qué momentos, etcétera. La respuesta sería un poco como planteaba antes, no podrá ser esto prescriptivo, ¿no? Yo creo que, sin embargo, con reconocer, digamos, esto que planteas tú, reconocer que, digamos, lo deseable no es que uno esté desde el primer día haciendo de hombre orquesta hasta el último día, pues ya sería mucho, ¿no? O sea, reconocer que, bueno, que necesitas un equipo y cómo tiene que ser, qué capacidades tendría que tener para ser complementario, eso ya sería mucho, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir evolucionando en el sentido de ir incorporando esas funciones, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, insisto, y venga ahí el venture capitalist y diga, oye, esto ha estado fenomenal, el fundador lo vamos a apartar. Entonces, bueno, el que quiera seguir en su empresa, pues yo creo que haría bien de apostar un poco por bueno, darse esta oportunidad, ¿no? De reconocer los límites, insisto, de identificar las capacidades en las que, digamos, pueda liderar y aquellas otras donde pues no es la persona o hay alguien siempre que lo pueda hacer mejor, pues que se vayan incorporando, ¿no? Al perímetro de la empresa. Yo creo que eso es lo sano y lo deseable. Porque Aitor...
Perdona, no, un último comentario. Solo decir que al final, o sea, lo de la innovación está en la gente, al final también que una empresa o una startup tenga éxito, o sea, depende muchísimo del equipo que hay detrás. Total. Y sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. O sea, de hecho, fíjate, los venture capitalists evalúan más el equipo, o tanto el equipo como la empresa, o sea, como la idea de negocio. De hecho, el pitch y todo eso, esa metodología, es decir, ¿cuánto de convincente es esta gente? O sea, al final vamos al conocimiento tácito y a la actitud que apuntábamos antes cuando decíamos que es un deporte de contacto. El inversor quiere ver el equipo, no el plan de negocio, que lo podría leer. Y eso es esencial, como apuntas, ¿no? Porque además, como no tenemos una ciencia de qué empresas van a tener éxito y cuáles no van a tener, pues tenemos que fiarnos de las intuiciones. Y esta es la técnica del pitch y de que además una presentación rápida para que uno lo diga todo, ¿no? Y no te quede más remedio que, digamos, que desnudarte y mostrar quién eres. Esto es así, ¿no? Y es muy importante, como dices, en las empresas de nueva creación. Porque, Aitor, esto que estamos hablando de emprendimiento, deporte de contacto, equipos, tú que tienes un bagaje, aparte de ser director de un centro educativo, también eres entrenador de equipos de baloncesto. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues lo primero que ha despertado muchísima curiosidad a mí, José Manuel Tanta, que me he comprado el libro, lo cual... mal hecho. Y como digo yo, en cualquier proceso de aprendizaje, pues es la primera semilla, ¿no? El despertar la curiosidad. Y es decir, todos esos conceptos que ha ido tocando y que ha ido desgranando me parece que son fundamentales, ¿no? Y más en un momento en el cual... desde mi perspectiva, desde mi ecosistema educativo, pues estamos viendo morir probablemente un sistema educativo totalmente caduco y que realmente tenemos que empezar a hablar de todo este tipo de cosas que parten de la persona, como bien decíais, y es evidente que en cualquier ámbito, en cualquier equipo, bien sea deportivo, empresarial, startup o lo que queramos, se basan las personas. Y esas personitas que tenemos nosotros en nuestro centro escolar en concreto, entre los 2 y 18 años, pues sí creo que es fundamental que todo este tipo de mensajes lleguen a los educadores del presente y del futuro, ¿no? Que realmente seamos capaces de tener tanto profesorado con esa visión emprendedora, innovadora, etcétera, para que podamos despertar esas inteligencias múltiples y ese talento que todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo sí te lanzaría la pregunta o el poder reflexionar un poco. Es decir, ¿qué teclas podemos tocar a día de hoy, ¿no? Lo que es en este proceso de aprendizaje con los más jóvenes? Y sobre todo también qué perfil de profesorado, de maestros, maestras debemos de ayudar a desarrollar para poder encarar, pues sobre todo, pues unos retos que no son de futuro, sino que son de presente, ¿no? Sí, yo creo que es un privilegio, como dices, ¿no? El tener la capacidad de cambiar el mundo a través de las personas, porque esa es la función del educador, ¿no? Y además en la biografía de todos siempre hay alguien que en algún momento jugó un papel clave en la vocación que uno ha elegido, ¿no? Un profesor que ya no recuerdas lo que te explicaba, pero era, digamos, apasionante escucharle. ¿no? Y eso condiciona tantas cosas que, en respuesta a lo que me planteas, yo diría que, igual que decíamos antes que la innovación es algo más que ciencia, aunque se pueda basar en la ciencia, el emprendimiento es algo más que una cuestión de emprendedores. A mí me gusta definirlo en el libro como una disposición para crear cambios uno mismo. Y eso es justo lo que puede y lo que debería, me parece a mí, hacer un educador. O sea, disponer a los alumnos a crear cambios por sí mismos. Ya digo, no es el emprendimiento un negocio de los emprendedores. Es una función, la función de emprendimiento que también tiene sentido no solo en la escuela, también en la función pública. Porque a veces encontramos tantas administraciones, ¿no?, promoviendo la innovación de las empresas, pero bueno, es que es más difícil aplicarse uno el cuento. Es la innovación en el sector público. Y esto se puede hacer. Así que yo creo que la función y la oportunidad es educar ese tipo de actitudes. Los conocimientos son importantes y esto que dices es muy significativo. Incluso en la época de Internet y en la época del confinamiento, yo creo que tenemos una conciencia ahora más si cabe de lo importante que son las relaciones sociales, los referentes,
Es lo que vamos buscando a través de la cámara. Alguien que te diga algo interesante, ¿no? Porque ya no te puedes reunir en la calle tan fácil, ¿no? De manera espontánea. Así que, sí, esto es lo que nos tiene que mover a todos. Y yo creo que es lo que va a ser, que seguirá siendo el futuro de la educación. Y esto cambia el mundo, claro. Eso hay que dedicarse. Juan, porque tú como persona que últimamente estás en contacto con empresas e instituciones de muy diferente tipo, estás conociendo a equipos, entiendo, de diferentes perfiles, todos con una inquietud, ¿no? de innovar, de hacer cosas diferentes. ¿Qué te parece, ¿no? Este planteamiento? Pues, a ver, para empezar, muchísimas gracias, Juan Manuel, porque realmente yo creo que es muy necesaria la labor que haces a través de este libro y de otras charlas y de otros escritos y artículos que tienes en tu currículum, porque, a ver, se habla muy fácilmente, es lo que has dicho tú, ¿no?, de innovación. Hay muchos libros, hay muchos manuales. Yo me solía reír de los manuales que había en Barajas por en aquel entonces 1000 pesetas, ¿no? Antes de embarcar tenías cómo sacar un 10% más de rendimiento en tu empresa, cómo hacer qué tal, y ojo, te compras 5 libros y multiplica la cifra de negocio de un día para otro, ¿no? Y eso no es así. Al final hay unos métodos, claro que hay unos métodos, hay unas metodologías, hay sistemas, pero detrás están las personas. Va a ser imposible que tú tengas una organización innovadora si los líderes de esa organización no tienen esa mentalidad. Es que es absolutamente imposible. Menos mal, una tendencia que estoy viendo y que me encanta es que están desapareciendo los departamentos de innovación. Hubo un momento en el que las empresas, para hacer innovación, crearon un departamento de innovación, nombraron un director de innovación. No, este es el que hace la innovación. No. Eso no funciona así. O sea, o cambias la forma de ver tu organización interna, tu relación con el cliente, tu producto, tu modelo de negocio, tus estrategias, evidentemente, cómo gestionas a todas tus personas y demás, o no, o por mucho departamento que pongas, nuevamente, o libro que compres, no vas a cambiarlo, ¿no? Entonces, para mí la clave es lo que tú dices, son las personas, y ahí está la gran pregunta. ¿Cómo haces que alguien que no tenga esa visión, no vea las cosas así? Ya no digo un chaval que está todavía en Asúlar estudiando, que, bueno, entiendo que puede ser más o menos moldeable, ¿no? Sino que damos por perdidas a todas las personas mayores de 25 años. ¿Cómo logras que alguien mayor de 25 años, que ha recibido una determinada educación, que le han estructurado el pensamiento de una forma, etcétera, de repente descubra que efectivamente pues hay que confiar en las personas, hay que trabajar con ellas, hay que motivar, hay que generar grupos que se coordinen de forma natural y que se conjuguen de forma natural y potenciarlos y dejarles hacer, delegar, etcétera? ¿Eso cómo se hace? Sí. Yo veo la mayor dificultad ahí. Sí, en eso pensamos todos, ¿no? En algún momento yo he dicho que esto de las buenas maneras a veces son un obstáculo también, ¿sabes? O sea, de hecho, fíjate, en el EITE, por ejemplo, yo no entendía, pero no se pone doctor, no se pone tal, ¿no? Era así como muy categórico aquello. Digo, pero bueno, si es el profesor tal, ¿y por qué? No, aquí nos llamamos por el nombre propio. Y la verdad es que me parecía en aquel momento así una cosa un poco caprichosa, pero tiene un significado profundo. Y es que tenemos que ser sinceros en estas materias y en otras, para llegar a entendernos, ¿no? Y, por ejemplo, el decir lo que decíamos antes, no lo sé, pues es muy sano, ¿sabes? Porque todos nos encontramos en esa situación en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que si reconocemos eso, que esto es un tema complejo, la innovación no solo, como dices, un producto, es también un proceso, pues es un proceso de aprendizaje para todos. De lo contrario ya lo hubiéramos encontrado, ¿no? Si fuera algo que pudiéramos predecir. Entonces, reconociendo eso, reconozcamos, digamos, seamos humildes, reconozcamos la necesidad de orquestar la diversidad. A mí me parece que este es el camino. O sea, en esto yo creo que hay que ser muy sinceros, ¿sabes? Y además, por esa vía se generan más adhesiones. O sea, la gente, digamos, confía más en aquel que es más transparente. Esto es así. O sea, cuando hablas a la gente, digamos, sin ambajes y, no sé, yo he encontrado que la gente se encuentra más cómoda, también en el ámbito del trabajo, ¿no? Y además también le digo a colaboradores, digo, ¿quién quiere aburrirse 8 horas al día? Entonces, claro, nadie quiere ir al trabajo a aburrirse 8 horas al día, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacerlo interesante y vamos a pasarlo bien.
Pero sí, esto que dices es profundo, ¿eh? Y por eso yo me atrevo a escribir este libro, que quiere también hacer incisos en filosofía, que es algo que estoy estudiando siendo ingeniero, porque creo que a lo mejor por esa vía la gente sintoniza más. Este no tiene que ser un tema de especialistas, tiene que ser un tema de todos. Por ejemplo, los TED Talks que decías, esto es algo que me fascinaba, ¿no? En Budapest ponías el TED Talk, todo el mundo tiene algo que decir. Dices, esto es maravilloso, ¿no? Y es que es así. O sea, todo el mundo tiene algo que decir, lo que pasa es que tienes que buscar el tema. Y luego es muy importante el formato tech. No te puedes esconder en las transparencias. No puedes hablar de tus empresas. Tiene que ser una experiencia vivida. Tienes que hablar de ti mismo, qué es lo que convence o no. Entonces, esto es lo que yo creo que nos lleva un poco más cerca, ¿no? En los ecosistemas, las sinapsis las crean las personas, no con las capacidades, sino también con las actitudes. Cuando un emprendedor sale de una empresa, va a fundar otra, esto que se llama un emprendedor en serie, es el vehículo para la creación de sinapsis, la creación del ecosistema en la visión que entendemos, digamos, de emprendimiento, ¿no? No son las instituciones o la colaboración en proyectos, volviendo al principio de la conversación. Así que yo creo que esto es, digamos, este es el asunto que yo planteo, que es el factor humano, el factor social y finalmente que esto es un viaje y que en el viaje pues hay que pasarlo bien o hay que intentar pasarlo bien. José Manuel, siendo humildes, haciendo un ejercicio de humildad como institución pública, que lo somos, como ciudad, desde un área que además somos transversales, dedicados a la innovación. ¿Qué podemos hacer desde Fomento de San Sebastián? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ya me preguntabais algo de esto, ¿no? Ya sabías que te íbamos a preguntar. No voy a decir aquello de vengo a presentar mi libro, porque ya parece que lo habéis comprado y todo. Pero bueno, ya me decíais, ¿no? Hay ciertos temas que se asocian con San Sebastián, ¿no? La gastronomía y el cine. Son dos historias de éxito. Eso tiene un recorrido, ¿eh? Porque una historia de éxito siempre, digamos, siempre invita a otras, ¿no? Entonces yo diría que eso lo tenéis que explotar con naturalidad, encarnándolo en historias de éxito personales, porque es lo que convence, historias de éxito, ¿no? Y yo creo que eso es además en gran medida la clave, ¿no? Ahí no dice la gastronomía vasca, ¿no? Hablamos de Arguiñano, hablamos de Larsac, o sea, está encarnado en personas. Sí, José Manuel, pero ¿y cómo lo hacemos con algo mucho más diferente como...? Iba a ir a eso, que me decíais, bueno, ¿qué hacemos con esto de la innovación? Pues ya, claro, es que la innovación es un tema, es un proceso, como decíamos antes. Hay que colgarlo en una percha. Y entonces, quizá os falte una percha que tenga que ver con esto de la educación, que hemos tocado, no sé, algún factor que sea diferencial, ¿no? De San Sebastián y que tenga que ver con el factor humano que todo el mundo reconoce que hay allí. Ahí tenéis también una escuela de música que es muy conocida en el resto de España, sí, el Musiquene. Sí. No sé, quizá historias de éxito en este plano, de la creación, digamos, del talento y del talante, ¿no? Y en la educación hay mucho por innovar, como se ha dicho. Además, se va a tener que innovar. O sea, después de esta inmersión en los webinars y todo este acelerador del COVID y tal, la gente le ha perdido miedo. Entonces, quizá lo que tiene que surgir, como se ha dicho, es un modelo de educación que, siendo virtual o presencial, etcétera, no renuncie a este factor, ¿no? de complicidad que crean las personas. Yo creo que en el ámbito de la educación hay un gran sector de futuro. Entonces, quizá, ya digo, en San Sebastián pudiera ser este segmento u otro. Sí, hombre, la verdad ahí solemos tocar teclas como proponías, ¿no? Tanto con centros educativos, con Axular, en las que involucramos empresas de diferente tipo, como puede ser Rafenea, otras, centros tecnológicos, etcétera. Ahí sí que estamos intentando mover teclas un poco en esa línea, ¿no? de trabajar todos juntos, ¿no? Y en eso tenemos la gran suerte de que pues, personas como las que tenemos aquí o otras entidades de la ciudad nos acompañan en ese camino, ¿no? Es una apuesta interesante la de trabajar todos juntos en acercar lo que comentabas, ¿no? Referentes o buscar un poco esas historias inspiracionales, ¿no? Por ejemplo, demoler esa mentalidad que tenemos de silos, ¿no? Ya se ha hecho, intentar llevar a científicos a las escuelas, pero bueno, incluso gente mayor, el aprendizaje intergeneracional, eso sería fantástico. O sea, que cuando un señor se jubila,
pues sigue teniendo la puerta abierta de una escuela para compartir. A los chicos les iba a encantar. Sí. Yo recuerdo cuando salías del COU y te ibas a la universidad y tal, cada vez que había un salto de estos, es que no sabías a quién referirte. O sea, era un salto en gran medida en el vacío. Entonces, historias de éxito personal y todo eso, intergeneracionales, de diferentes géneros, yo creo que eso sería demoler esa mentalidad de silos, de que los científicos están en el laboratorio, los profesores en la escuela, los emprendedores en la empresa. Pues yo creo que eso podría cristalizar en un modelo educativo, yo creo que mucho más cómplice, ¿no? y mucho más responsable también con la sociedad. A mí, Ainhoa, si me permitís, por alusiones, ya que estáis hablando de educación, yo, uniendo un poquito con lo que comentaba antes Juan también, yo creo que sí tenemos que romper ciertos parámetros y ciertos marcos mentales, ¿no? Tanto en educación, incluso como ciudad, considero que llevamos muchos años trabajando con red, es decir, con mucha seguridad en muchos ámbitos, incluso en el propio sistema educativo, etcétera. Y toda esta movida del COVID, etcétera, que nos ha quitado todo tipo de redes que nos sujetaban y que nos daban cierta seguridad, nos está poniendo también, bueno, pues efectivamente en esa parrilla de salida a la cual vamos a tener que innovar, vamos a tener que dar saltos y atrevernos a hacer cosas que no nos atrevíamos hasta ahora, ¿no? Y yo creo que es un poco ese cambio de cultura de las organizaciones, de las propias mentalidades de quienes lideramos ciertas organizaciones, etcétera. Yo creo que tiene que ser contagiada hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y sobre todo aprender a trabajar sin red, ¿no? Que es un poco el mayor, yo creo que ha sido la mayor ruptura mental para muchas personas y sobre todo para organizaciones muy habituadas a trabajar de manera lineal y desde muchas décadas atrás, no de años, sino de muchísimas décadas, ¿no? El sistema educativo actual, si echamos la mirada atrás, y aquí estamos personas de generaciones similares, pero si echamos la mirada hacia atrás, el sistema educativo se mantiene como la vivimos nosotros, como la vivieron nuestros padres, y no voy a decir como nuestros abuelos, pero casi, ¿no? Yo creo que una de las claves pasa por aprender a andar sin red. Yo creo aquí, ¿sabes? Además, a lo mejor me equivoco, pero como esto está durando tanto, esto del COVID, yo creo que va a producirse una efervescencia. O sea, cuando las cosas vuelvan un poco a unos parámetros, creo que pueden caer muchas barreras, de entrada psicológicas, porque todo el mundo tiene una necesidad, hambre de socializar esto, y todavía va a durar mucho, ¿eh? O sea que quizá después de eso nos encontremos más como personas y estos silos mentales y tal, pues estemos en condición de cambiarlos, ¿no? Yo creo que Juan también aludía en este sentido a algo de esto. Y puede ser una oportunidad, ¿no?, para revisitar este tipo de capítulos que teníamos, digamos, asignados a diferentes personas y revisitarlos, digamos, como sociedad. Entonces, ahí hay quien dice también que es el momento de las ciudades de tamaño medio, porque, bueno, las grandes metrópolis y todo esto, pues parece que no. Quiero decir, está durando demasiado esto y esto va a dejar un pozo psicológico y va a crear, yo creo que una ansiedad por socializar y por reencontrarnos. Y entonces hay que crear quizá vehículos, ¿no?, y apuestas, volviendo a tu pregunta, como las que podáis formular desde vuestra ciudad y desde vuestra entidad. Bueno, yo no sé, la verdad es que está siendo muy interesante, sinceramente, Ainhoa. No sé, Ainhoa, al resto de invitados, así por ir concluyendo, ¿qué es lo que más os ha podido llamar la atención? O si tenéis alguna última reflexión o pregunta que le queráis lanzar a José Manuel Leceta, porque podíamos seguir, está siendo interesantísimo, sinceramente. Sí, yo hay algo que sí le quiero comentar a José Manuel. A ver, por un tema también está en la misma línea, de preocupación personal, muy alineado con el dar más protagonismo a las personas o a las capacidades de las personas, y exprimir en el buen sentido de la palabra todo el potencial de los equipos, no solamente en las empresas, sino hasta en la comunidad de vecinos, en donde sea. Yo estoy participando en un grupo de trabajo con la Fundación José María Arizmendiarrieta. María Arizmendiarrieta fue un cura creador de las cooperativas de Mondragón, y esta fundación está promoviendo un modelo de empresa inclusivo participativo.
no tiene nada que ver con que sea un modelo para cooperativas, no es para cooperativas, es para transformar el modelo tradicional de empresa, estructurada, jerárquica, etcétera. No se trata de dinamitarla, pero sí evolucionarla hacia otro en el que las personas tienen más participación, no solamente en la operativa de la empresa, sino incluso en la estrategia, incluso en la participación en resultados, llegando a eso, ¿no? Entonces, hay diferentes... claro, todo eso es muy bonito, se puede escribir, pero luego viene la dificultad de ponerlo en marcha, y cada empresa es de su padre y su madre, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una vía por la que precisamente se pueden aunar esa preocupación que tú estás planteando de las personas y de hacer crecer y facilitar la explosión de las capacidades de las personas dentro de un modelo de empresa, vamos a decir, sin hacer un dinamitado por completo, de un modelo que lo demás sería imposible. Sí, en esto hay dos teorías que hablan de organizaciones ambidextras. O sea, aquellas que tienen que ser capaces de explotar el modelo de negocio en el que tienen éxito y al tiempo explorar otros modelos de negocio, ¿no? Hay quien piensa, hay también una evidencia de que hacer esto en el perímetro de la propia organización, de la misma organización, es misión imposible. Quiere decir, que tienes que crear una cierta autonomía, incluso distancia física de los equipos para que tenga lugar ese tipo de innovación más disruptiva. O sea, yo no sé, no conozco digamos, las condiciones o cómo os lo planteáis, pero esa sería la sugerencia que yo te haría. Ya digo, hay evidencias, ¿no? Recuerdo la impresora de tinta, por ejemplo, no se podía, y hasta que ya el CEO dijo sí se va a poder, entonces vamos a segregar una parte del equipo y de repente ya se podía. O sea, hay muchas cuestiones inducidas por las propias inercias, ¿no? Del negocio o la pregunta del Excel, ¿no? No sé si conocéis la anécdota de Nokia, ¿no? Cuando llegó Erkki Ormala, y esto del teléfono inteligente, ¿cuál es la cuota de mercado? Entonces ya era demasiado tarde, ¿no? Porque, digamos, era una pregunta formulada en un sitio equivocado. Entonces habría que haberse creado, pues, en ese otro contexto, ¿no? Una opción, ¿no? para desarrollar ese otro modelo, ¿no? Que luego, pues, sabéis, ha tenido tanto recorrido. O sea que, bueno, yo creo que ese es un tema, ¿no? que tiene que ver con las personas, pero tiene que ver también, como decías, con los vehículos o con las condiciones que se crean, ¿no? Cuando hablamos del factor social, y también esto que digo de que la innovación es un viaje, o sea, hay que apostar, también hay que experimentar. Entonces, digamos, son las tres partes, ¿no? de la propuesta que hago en la primera parte del libro. Para que te hagas una idea, aquí ADEGI, que es la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa, tiene una línea estratégica que le llama Nueva Cultura de Empresa, que también apuesta por lo mismo. O sea, para que eso lo haga una patronal, en fin, yo creo que es algo a tener en cuenta. No, si es que, sabes, la evidencia está a favor de todo esto. ¿Por qué? Porque se está viendo que la esperanza de vida de las grandes empresas se está cortando. Es que es así. Entonces la gente abre el Fortune y dice, anda, y tal, ya no duran las grandes empresas 100 años y tal, algo hay que hacer. Entonces todo el mundo está en innovación abierta, en crear un ecosistema corporativo, en que la disrupción puede venir de fuera, de que no vas a tener el talento dentro para competir con éxito en cualquier lugar del mundo. Entonces hay un convencimiento profundo en todo esto. Fidelización de tus trabajadores clave. Y entonces todas las empresas tienen un ecosistema o quieren tenerlo, una fundación, una aceleradora, un fondo de inversión. O sea, todo el mundo está innovando en abierto, ¿no? Sí. Hay que poner un énfasis paralelo en intraemprender. O sea, porque tampoco puedes renunciar al talento que tienes, ¿no? O sea, está bien invitar al talento de fuera, pero el talento que tienes también hay que invitarlo, hay que lanzar concursos de ideas, hay que dejar a que la gente monte sus negocios con unas condiciones, digamos, al margen de la inercia. O sea, esto es un poco lo que uno descubre. Bueno, no sé si esto parecerá muy abigarrado, a mí me resulta muy útil, porque cada vez que aterrizo en una empresa distinta o en una organización compleja, pues uno aplica un poco estas cosas que va aprendiendo, ¿no? Esta arquitectura de la innovación, e intenta identificar dónde están las oportunidades, cuáles son las tensiones a gestionar. Entonces, esta teoría, digamos, es la que uno, no la mía, digo, la teoría de la innovación es la que creo o espero que ayude a entender un poco mejor el mundo. Entonces, a mí me resulta muy práctica y muy útil, ¿no? Y creo que algo de esto, como decíais, o quizá un poco más de lo que pensábamos de esto va a ser necesario
la etapa post-COVID. Sea ese tipo de teorías, o sea la teoría o el ensayo de la innovación fractal, que era de la que nos hablaba José Manuel Leceta, hay que reconocer que ha sido una hora prácticamente más que interesante. Espero que también los invitados la hayan disfrutado y le hayan sacado provecho, Ainhoa. Eso es, sí, esperamos que resulte interesante y que quieran seguir profundizando en este tema. No nos queda más que despedir a todos ellos. De verdad, muchísimas gracias. Un saludo para todos ellos. Gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por último también, por supuesto, despedir al invitado, al ponente principal de hoy, a José Manuel Leceta, al que ya has visto, que no ha hecho falta decir aquello de vengo a hablar de mi libro, que alguno hasta se lo ha comprado, ¿eh? O sea, hemos estado bien atentos de cómo ahora ha sido. Hay que leerlo, ¿eh? No vale comprarlo y no leerlo. No, Aitor es de los que se compran los libros y los lee, ¿eh? En eso está Esto ya me gusta más. Sí, eso es. Lo leeré. Lo leerá. José Manuel Leceta, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber formado parte de la Semana de la Innovación de este año. Eskerrik asko. Muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko denoi. Bai. Ainhoa, eta zuri ere bai, mila esker. Bai. Zuri. Vale, bueno. Eskerrik asko. Jakin ezazue, berriro ere guztia ikusi dezakezuela gure kanalean badakizue, Donosti Weekend kanalean, edota bestela gure web orrialdean, donostiain.eus. Hortxe ere bai berriro ikusi dezakezu hitzaldi osoa.